Hola chicos, ¿cómo estáis? Hoy vengo a empezar una serie de química orgánica que se va a componer de un conjunto de capítulos, ya que lo veo necesario porque en cada examen de cada año siempre hay presentes una o dos preguntas de química orgánica y por lo tanto, bueno, son unos conceptos que consideran que tenemos que tener muy claros. Entonces, este capítulo, ¿vale? Va a ser como una breve introducción a la química orgánica, unos conceptos muy básicos, y a partir de ahí iremos desarrollando nuevos conceptos en los siguientes vídeos, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos allá. ¿Por qué estudiar la química orgánica? ¿Vale? Bueno, la química orgánica es la que hace referencia a los compuestos donde hay presentes átomos de carbono, ¿de acuerdo? Con excepciones porque también hay compuestos en química orgánica que contienen carbono, pero bueno, por lo general, en este caso, nos vamos a referir a compuestos que tienen presentes átomos de carbono, simplemente. ¿Por qué estudiar el carbono así a fondo? Porque la química orgánica es muy extensa. Bueno, el carbono es un elemento que es muy común y es muy importante en la Tierra, ¿vale? Se encuentra aproximadamente en el 50% de todos los tejidos de los seres vivos, está presente en la atmósfera, en la hidrosfera, en la litosfera, etcétera, etcétera. Bueno, es un elemento de la tabla periódica, ¿de acuerdo? Importantísimo. Entonces, los átomos de carbono, ¿vale? Se caracterizan, son característicos, porque tienen la capacidad de unirse entre sí y con otros elementos, llegando a formar cadenas larguísimas, ¿vale? Hay cadenas súper largas de carbonos que, bueno, se van enlazando entre ellos y con otros elementos, como digo. Luego también los compuestos o moléculas orgánicas, los llaman de las dos formas. Antes se creía que solamente estaban presentes en la naturaleza, bueno, en todo aquel, digamos, compuesto natural. Hasta que, bueno, se consiguió crear también artificialmente en laboratorio y entonces se desmontó esa teoría. Entonces, por poner un ejemplo aquí, como veis, también están presentes en los plásticos, ¿vale? Entonces vamos a conocer un poquito más allá, un poquito más a fondo, perdón. Vamos a mirar con un microscopio al carbono y vamos a ver lo siguiente, ¿vale? El carbono en la tabla periódica es un no metal que tiene número atómico 6, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que tiene 6 protones, ¿vale? Y para contrarrestar esas cargas también tiene 6 electrones, ¿vale? De esos 6 electrones, como podéis ver haciendo la configuración electrónica, 4 de ellos son de valencia, ¿de acuerdo? Y están desapareados. Y ello hace posible la formación de 4 enlaces covalentes máximo. Como veis, aquí también voy nombrando algunas palabras, algunos conceptos que ya hay que tener un poquito claros para poder entender mis vídeos, como siempre. Pero bueno, de todas formas, siempre procuro explicar cada concepto que voy nombrando, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver los prefijos de la química orgánica. ¿Qué nos indica ese prefijo? Ese prefijo, a la hora de nombrar a esa molécula o compuesto orgánico, nos indica, cuando lo vemos, cuando lo leemos, nos indica el número de carbonos que tiene dicha molécula, ¿vale? Como veis, cuando el compuesto tiene un átomo de carbono, tan solo, el prefijo que se utiliza es met. Cuando tiene 2 es et, cuando tiene 3 es prop, y así, etcétera, etcétera, tal y como estáis viendo en pantalla, se nombra según pues, el número de carbonos que tiene la molécula, ¿no? Y al igual que tiene sus prefijos,
también tiene sus sufijos. Todo esto más adelante lo vamos a ver desarrollado, ¿de acuerdo? Para que lo entendáis. Ahora simplemente estamos dando una pincelada de todos los conceptos que ya os he dicho antes que considero básicos para poder enfrentarnos a un examen de química universitaria, ¿no? Del calibre que nos pone la UNED. Entonces, así como hay los prefijos, también hay los sufijos. ¿Qué nos indican los sufijos? Pues en este caso los sufijos, cuando lo identificamos, cuando lo leemos, nos indican los tipos de enlace que tiene la molécula, ¿vale? Una molécula puede tener un enlace, como veis aquí, simple, simple, aquí, doble o triple, ¿vale? Entonces, si tiene enlaces simples, pues utilizamos el prefijo ano. Que tiene enlace, aunque tengas tan solo un enlace doble, utilizamos el sufijo eno. Que tiene un enlace triple, utilizamos el sufijo ino, ¿vale? Entonces, esto que veis aquí, ¿de acuerdo? Pues, como veis, tendríamos, pues bueno, una molécula, ¿vale? Y esto que veis aquí, esta rayita, pues sería ese tipo de enlace, ¿vale? Cuando solo hay una, pues quiere decir que hay un enlace simple. Como digo, esto más para abajo, más adelante, lo vamos a ver desarrollado. Entonces, también muchas veces utilizan sinónimos para nombrar una sola cosa, como siempre. Y como veis, aquí os pongo que también se conocen como insaturaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que cuando decimos que hay insaturaciones, queremos decir que pueden haber presentes o dobles o triples enlaces, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente cuando leáis insaturaciones, pues automáticamente os tiene que venir a la cabeza dobles y triples enlaces, el simple no, ¿vale? De hecho, si tiene enlaces simples, pues sería pues, un compuesto, una molécula no sería insaturada, sino sería saturada, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora, también muy interesante, los tipos de enlace. Vamos a ver los tipos de enlace más a fondo, ¿vale? Que os he dicho que lo íbamos a ver más detalladamente. Vamos a empezar con el enlace simple y vamos a explicarlo poniendo una serie de ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, el primer ejemplo vamos a utilizar el pentano, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos viendo ya aquí? Como veis, antes os he comentado el tema de los prefijos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el prefijo pent, ¿vale? Pent, que si os acordáis, en la tabla esta, hace referencia a que dicha molécula tiene 5 carbonos, 5 átomos de carbono presentes. Como veis aquí, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y el sufijo ano, veis que esto es el prefijo, y el sufijo ano, bueno, de hecho, así no se escribiría, os lo estoy, digamos, separando para que lo veáis, pero se escribe seguido, se escribe pentano. Como veis, dicho sufijo nos indica que tan solo hay enlaces simples, ¿vale? Como veis, aquí ponemos los 5. Hay 3 formas, perdón, que no lo he explicado. Hay la forma desarrollada, la forma semidesarrollada y la forma molecular, ¿vale? Entonces, cada forma de, digamos, de representar la estructura química de la molécula orgánica, cada forma de hacerlo, digamos que no es que haya una mejor o peor, sino que cada una pues, nos viene mejor, digamos, utilizarla según para lo que queramos hacer con ella, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, no sé si habréis visto ya el tema de la química orgánica, si estuviésemos en una reacción redox y quisiésemos contar, pues, valencias para ver quién se oxida o quién se reduce, pues entonces nos vendría súper bien utilizar esta forma, la semidesarrollada, ¿de acuerdo? Con la forma molecular o con la forma desarrollada, pues
pues no nos aclararíamos tan bien como con la de semidesarrollada, ¿vale? Entonces, que por ejemplo queremos, digamos, escribir dicha molécula de una forma súper sencilla, pues como veis podríamos utilizar esta de aquí, ¿vale? La forma molecular. Que queremos desarrollarla y queremos verla más a fondo para ver muy bien su estructura química, pues utilizaríamos, como su propio nombre indica, la forma desarrollada, que nos desarrolla más dicha estructura, ¿vale? Entonces, ¿cómo se realiza esa representación gráfica de la estructura, de la estructura química de dicho compuesto orgánico? Pues como veis, se escriben los distintos carbonos que nos dice que tiene la molécula, en este caso 5, y recordad que cada átomo de carbono hace posibles 4 enlaces, ¿vale? Y los tiene que llenar todos. ¿Y cómo los llenamos? Pues bueno, en este caso los llenamos con hidrógeno, ¿vale? Los llenamos con hidrógeno, todos aquellos huecos que, digamos, que no sepamos con qué llenar. Por ejemplo, si en alguna molécula hubiese presente pues cloro, bromo, etcétera, etcétera, pues en algún punto de esa molécula, en algún carbono, pues tendríamos que poner esos elementos. Pero en este caso es una molécula súper simple y cuando, digamos que cuando no sabemos con qué rellenar dichos enlaces, pues se utilizan hidrógenos, ¿vale? Hasta completar, como digo, los 4 enlaces, que puede tener cada átomo de carbono, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, ¿veis? Si cogemos como ejemplo este átomo de carbono, de los 5 que tiene la molécula, como veis los enlaces que tiene, pues este sería 1, este sería 2, este sería el tercero y este sería el cuarto, ¿vale? Bueno, el orden lo he decidido yo ahora mismo, pero no tiene por qué ser ese. Pero simplemente estoy contando el número de enlaces que tiene dicho átomo de carbono, ¿vale? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y así con cada átomo de carbono, ¿de acuerdo? Entonces, voy a borrar esto para que no os líe, porque ya lo veis claramente al lado en color negro, ¿vale? Pues simplemente aquí que veáis que la forma desarrollada para representar el pentano, pues sería esta de aquí que veis en pantalla, que os acabo de explicar, y la semidesarrollada, que estáis viendo aquí, si os fijáis, CH3, CH2, 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 CH3, si os fijáis, es lo mismo que la forma desarrollada, pero un poquito ya más abreviado, ¿vale? ¿Por qué CH3? Pues si os fijáis, empezando por este carbono de aquí, vemos que tenemos dicho átomo de carbono y tenemos 1, 2 y 3 átomos de hidrógeno enlazados a este carbono. O sea, dichos átomos de carbono son los sustituyentes del carbono. Se llama así. Si alguna vez lo escucháis, pues se refieren a eso. Un carbono pues puede tener 4 sustituyentes. En este caso tiene 3 de hidrógeno y otro carbono pues sería su cuarto sustituyente, ¿de acuerdo? Pero en la forma semidesarrollada pues se representa así, ¿vale? El primer carbono, como veis, tiene 3 átomos de hidrógeno enlazados, por lo tanto CH3. Luego tenemos en el segundo carbono, pues CH2, porque tiene 2 átomos de hidrógeno enlazados a él, y así sucesivamente hasta llegar al último, ¿vale? Y luego en la forma molecular, como veis, ya se simplifica, muchísimo más. Simplemente se pone C de carbono y el número de carbonos que hay presentes en esa molécula, en este caso 5, y H de hidrógeno y el número total
de hidrógenos que podemos contar en esa molécula, en este caso 12, ¿de acuerdo? Pero como veis es una forma muy simple, muy sencilla de representar al pentano. Y digamos que en este caso es fácil, pero en otros casos, pues digamos que carece de, digamos, de ser más explícita esa forma, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya veréis más adelante que incluso para una misma forma, pues pueden haber distintos compuestos. Ya lo veremos, ¿de acuerdo? En isomería, etcétera. Pero bueno, eso ya me estoy adelantando porque eso ya será en los últimos vídeos. Entonces, hemos visto ya a fondo el enlace simple, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a ver ahora? Pues el enlace doble. El enlace doble es muy parecido a lo que hemos visto anteriormente. Lo vamos a desarrollar con el ejemplo del 1-penteno. Ahora os explicaré el porqué de ese 1-penteno. Vamos a ver, igual que antes, pues las tres formas que tenemos de representar la estructura química de dicho compuesto, su forma desarrollada, semidesarrollada y molecular. Si vemos primero la desarrollada, que es la más explícita para vosotros, veis cómo estamos haciendo lo mismo que antes. Penteno nos sigue indicando que tiene 5 carbonos la molécula, por tanto los ponemos aquí. Y como veis, el 1- nos está indicando, nos indica en qué posición de la molécula se encuentra dicho doble enlace, ¿vale? En este caso está en el carbono 1, ¿vale? Porque hemos empezado a contar por aquí. Este sería el carbono 2, 3, 4 y 5. Entonces, según la IUPAC, la forma, digamos, de nombrar, es decir, la nomenclatura en química orgánica, cuando hay presentes pues, estos enlaces dobles, tenemos que, digamos, utilizar el número más bajo, ¿vale? El número más, digamos, el número más bajo, para indicar la posición de dicho enlace doble, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues lo tenemos en el carbono 1. Como veis, os estoy poniendo aquí una flecha, ¿vale? Que esta representación de aquí sería igual a esta. Como veis en esta, el enlace doble está presente, para vosotros, estaría presente en el último carbono. Pero si lo veis, es lo mismo que la anterior representación, simplemente que la estamos mirando del revés a la molécula. Y se seguiría llamando igual 1-penteno, porque en este caso empezaríamos a contar desde el último carbono, es decir, este sería el carbono 1, el carbono 2, el 3, el 4 y el 5, ¿vale? Es decir, no sería 5-penteno, como uno pensaría de manera inicial sin conocer el tema de la química orgánica. Yo también en un principio pensaba que sería, pues cambiaría, ¿no? Este sería el carbono 5, pero no es así, ¿vale? Para nombrar, como os digo, las insaturaciones, los enlaces dobles o triples, pues debemos darle el número más bajo, ¿vale? Entonces, bueno, lo demás, igual, los espacios los rellenamos con hidrógenos, ¿vale? Y como veis, la forma semidesarrollada, pues sería la que veis en pantalla, ¿vale? Sería el primer carbono con sus 2 hidrógenos, indicamos aquí el doble enlace, ¿vale? Y seguimos, como hemos explicado antes, añadiendo los carbonos y los hidrógenos que tenemos, ¿vale? Y también es importante recalcar que hay veces que en exámenes también nos pueden poner esta forma de aquí, que es lo mismo que esto de aquí, pero como veis simplemente han omitido el doble enlace, porque se supone que nosotros
aunque nos den esta forma de aquí, ya tenemos que saber que ahí hay un doble enlace, ¿de acuerdo? Entonces, ante cualquier duda, pues podemos coger un papel y podemos dibujar esta forma o esta forma para saber dónde estaría presente pues dicho doble enlace y, bueno, y ubicarnos mejor en la estructura de la molécula al verlo más gráficamente, ¿no? Entonces, como veis, aquí os indico que nos pueden indicar dónde está el doble enlace o no, ¿vale? ¿Qué también podéis ver? Que no me he acordado de ponerlo aquí. Pues también podéis ver algunas veces, ¿vale? Veríais, por ejemplo, CH2, el doble enlace, CH, un guión, ¿vale? CH2, guión, CH2, guión, CH3, ¿vale? Esto sería lo mismo que esto y lo mismo que esto. ¿Por qué en este caso he puesto más guiones? Pues es lo mismo, simplemente que antes pues los he omitido porque como os he dicho, pues ya se supone que hay cosas que tenemos que saber. Entonces muchas veces, pues por simplificar, los profesores o los libros mismos pueden omitir estos guiones, aunque ya os tengo que decir que lo que me suelo encontrar es que se pongan los guiones, es decir, que no los omitan, pero bueno, hay de todo, también me he encontrado que los omiten. Entonces, ¿qué os puedo decir también de esto que acabo de enseñaros ahora mismo? Pues normalmente, bueno, normalmente no, se debe de hacer así, aunque en este caso se permite, se tendría que, este guión que veis, que simboliza en este caso enlaces simples y en este caso un enlace doble, dichos enlaces tendrían que ir ligados al carbono, ¿vale? Como veis, aquí en la forma desarrollada siempre coge del carbono, ¿vale? Y aquí, sin embargo, por ejemplo, está cogiendo del hidrógeno, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en realidad no es así, ¿de acuerdo? Que pues tendría que ser H2, carbono, el doble enlace, carbono, ¿de acuerdo? Hidrógeno, etc. ¿Vale? Que siempre se viese que el enlace se coge entre carbonos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que como veis, es un poco lioso a nivel visual y un poco pues más entretenido de hacer de esta manera y pues se permite, por lo que veo, se permite el hecho de dibujar, digamos, los tipos de enlace, aunque no sea entre carbonos, porque igualmente pues ya se entiende, ¿no? Pero bueno, creo que todas estas coletillas viene bien saberlas, porque muchas veces abrimos un libro, lo vemos de una manera, vemos un vídeo, lo vemos de otra, el profesor nos lo explica de otra y a veces viene bien saber el porqué de cada tipo para así nosotros pues poder estar más seguros de lo que hacemos, ¿no? Y como veis aquí, en la forma molecular, pues simplemente nos lo indican así de sencillo, que si contamos, pues hay 5 carbonos y 10 hidrógenos, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora el enlace triple a fondo, ¿vale? Como veis, se simboliza con estas 3 rayitas que veis aquí, entre carbonos. ¿Con qué vamos a ver este tipo de enlace? Pues con el ejemplo del 2-pentino, que va a seguir un poco la misma dinámica que el ejemplo anterior. Como veis, por cierto, que me parece que no lo he recalcado, en este caso ya hemos utilizado el sufijo eno, que indica que hay presente o presentes dobles enlaces, ¿vale? En este caso, si os acordáis, pues el sufijo a utilizar era el sufijo ino, ¿vale? Que nos indica que hay presente o presentes un triple o varios triples enlaces. Entonces, siguiendo la misma dinámica, la forma desarrollada de dicho compuesto, pues sería esta que veis aquí, ¿vale? Seguimos colocando los 5 carbonos. He utilizado el ejemplo del pent, del prefijo pent,
como podría haber utilizado cualquier otro, ¿vale? Es decir, si yo pues hubiese utilizado, pues, qué sé yo, pues si yo quiero que tan solo aparezcan 2 carbonos, ¿vale? Pues sería el prefijo et, ¿de acuerdo? Que nos indica que hay presentes 2 carbonos en la molécula. Entonces, si yo comienzo a rellenar los espacios, digamos, los sustituyentes de cada carbono, como veis, pues podría pues yo poner, por ejemplo, 2 carbonos aquí. Podría, si quiero, pues puedo poner aquí un doble enlace, por lo tanto ya este carbono ya tiene un enlace, 2 enlaces, 3 y 4 enlaces, y este pues también no puede tener, como veis, más de 4 enlaces un carbono. ¿Y cómo llamaríamos a esta molécula? Bueno, en realidad se escribiría más así, ¿vale? Aunque es lo mismo, pero bueno. ¿Y cómo llamaríamos a esta molécula? Pues como veis, carbonos tenemos 2, por lo tanto utilizamos el prefijo et. ¿Y qué tenemos presente? Pues tenemos presente un doble enlace. Entonces, ¿qué sufijo utilizaremos? Pues utilizaremos el sufijo eno, ¿vale? Es decir, que esto será un eteno, ¿vale? Entonces, en este caso no hace falta, digamos, indicar en qué carbono está el doble enlace, porque tan solo tenemos 2, entonces, tanto si... O sea, es decir, solo puede estar aquí el doble enlace, ¿vale? Porque con el hidrógeno no admite ese doble enlace, ¿vale? Entonces, entre carbonos sí. Entonces, pues no sería correcto poner 1-eteno, porque en química no penséis que cuanto más explicáis o más, digamos, detallado ponéis un nombre es mejor, porque en química no es así. En química pues prevalece la simpleza y bueno, como si el escribir costase dinero, y se procura escribir el mínimo de números y el mínimo de letras, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ha sido simplemente un ejemplo para que veáis que podría haber utilizado pues otra molécula en vez del pentano, penteno, pentino, pero he decidido utilizar esta pues para hacerlo, digamos, para que tenga un poco más de juego el vídeo, ¿no? Ya que se ven más carbonos y más hidrógenos y los tipos de enlace pueden estar presentes en distintas posiciones de carbonos, entonces ofrecía más juego y por eso la he utilizado. Entonces, bueno, como veis aquí, el 2-pentino, el 2- nos está indicando que dicho triple enlace se encuentra en el carbono número 2, ¿vale? En este caso, como veis, no sería lo mismo, digamos, empezar a contar por un lado que por el otro, ¿vale? Si nosotros empezásemos a contar por el otro lado, ¿de acuerdo? Sería 1, 2, 3, 4 y 5, pues cualquiera pensaría, vale, pues esto es el 3-pentino, pero no es así. Siempre hay que dar, como os he dicho, según las reglas de nomenclatura, siempre hay que dar el número más bajo. Entonces, si yo pongo, digamos, si yo numero este carbono como el número 2, como veis, el nombre que voy a obtener será 2-pentino y de la otra forma sería 3-pentino. Pero este número es más alto que el 2, por lo tanto, como hay que utilizar el número más bajo, pues en la forma correcta es esta que veis aquí, ¿vale? Os explico estas cosas así con más detalle porque son preguntas que yo mismo me hacía, yo me preguntaba el porqué de cada cosa y me fastidiaba mucho cuando no lo sabía. Y bueno, considero que va bien saberlo porque así pues
si nos presentan otra molécula, pues nos acordaremos del porqué y sabremos hacerlo bien, ¿no? O por lo menos tendremos más números de hacerlo bien. Entonces, la forma semidesarrollada, como veis aquí, pues sigue siendo, ¿veis? Ya un poquito menos explícita, pero bueno, se entiende, ¿no? Que aquí pues hay un triple enlace y bueno, y se ven los distintos hidrógenos con cada carbono que hay, ¿no? Y como veis aquí, pues os pongo la forma más, digamos, más escueta, más simplificada todavía. Y por último, la forma molecular, que es la súper simplificada, que bueno, que es la que menos información nos da, ¿no? De la estructura. Entonces, vamos a ver ahora, por último, en este vídeo, vamos a ver una pincelada al estudio de los hidrocarburos, ¿vale? Muchos os estáis preguntando, bueno, pero si estos son unos vídeos básicos sobre química orgánica, ¿por qué concretamente estudiar los hidrocarburos, ¿no? Pues bueno, como veis, los hidrocarburos son compuestos formados principalmente por hidrógeno y carbono, ¿vale? Son de especial interés en química orgánica porque se consideran los compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como las sustancias principales de las que derivan todos los demás compuestos orgánicos. Y pensad en la importancia que tiene esto que estamos leyendo, es decir, los hidrocarburos se consideran las moléculas, los compuestos más simples que hay. Por lo tanto, si tenemos que empezar desde lo más bajo, en cualquier tema siempre se empieza desde lo más bajo, pues si en este caso estas moléculas son las más simples, tenemos que conocerlas. Y además nos están diciendo que se considera que de estas sustancias, ¿vale? Perdón, de estas moléculas, de estos compuestos, se derivan los demás compuestos orgánicos. Es decir, es como si fuesen estos, digamos, los padres de las demás moléculas o compuestos orgánicos, ¿no? Entonces, tenemos que conocer un poquito al menos estos hidrocarburos, ¿vale? Quería comentaros también que, bueno, en el libro de la bibliografía básica de química de UNED, el temario es súper extenso en química orgánica y en lo que no es orgánica también, pero bueno, en química orgánica es súper extenso. Entonces, yo simplemente os he compactado esa información y os he cogido lo más simple, lo más importante, y os lo he, digamos, simplificado de una manera para que lo podáis entender mejor y más rápido. Y bueno, si veis exámenes anteriores, ya veréis que cuando acabéis de ver toda esta serie de vídeos, vais a ser capaces, la gran mayoría, de enfrentaros a esos problemas. Entonces, sí que está muy bien leerse a fondo el libro de la bibliografía básica, pero estos vídeos os van a ayudar muchísimo a entender y a ahorrar tiempo en materia de estudio para afrontar estos exámenes, ¿no? Entonces, quiero que veáis estos vídeos como un material adicional, ¿vale? Como un material de apoyo a vuestro estudio, pero no como un sustituyente, ¿no? Entonces, bueno, sigo con el estudio de hidrocarburos. Como veis, se pueden clasificar según sus tipos de enlace también, ¿vale? Y se pueden clasificar de la siguiente manera. Es decir, alcanos pueden ser alquenos o pueden ser alquinos, como veis aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué os tiene que llamar aquí la atención? Pues como veis, alcano, alqueno y alquino, ¿vale? Esto hace referencia a lo que hemos estudiado antes, a los simples, dobles y triples enlaces, ¿vale? Como veis, yo siempre os voy a explicar primero lo que os viene mejor saber para que lo que os explique después lo podáis relacionar con lo anterior, ¿vale? Entonces, en este caso,
como veis ya podemos relacionarlo con lo que hemos estudiado antes. Entonces, los alcanos. Entre paréntesis pongo parafina porque es otra forma de conocer a estos tipos de enlace. Entonces, empezando con los alcanos, os tengo que decir pues, que es una cadena de carbonos, ¿vale? Que está formada por enlaces simples. Es decir, un poco lo que hemos visto antes, pero ahora pues voy a utilizar otro ejemplo. Como por ejemplo, el butano. But. ¿Qué nos decía este prefijo? Pues que dicha molécula contenía 4 carbonos, como estáis viendo en pantalla. ¿Y qué nos decía el sufijo ano? Pues que estaba compuesta por enlaces simples. Entonces, ¿qué es el butano? Pues se trata de un alcano. Si os acordáis antes, hemos visto el pentano, ¿vale? Pues esto también sería un alcano, ¿vale? Pero en este caso tendría 5 carbonos. Y en el ejemplo este de aquí, pues tiene 4. ¿Qué tenemos también? Pues tenemos los alquenos, para que conozcáis, o olefinas. Yo subrayo alquenos pues porque es el nombre, digamos, más sonado y por el que lo podréis encontrar mejor si lo queréis buscar en cualquier sitio. Y son cadenas de carbonos formadas con al menos un enlace doble. Entonces, utilizando aquí el 1-buteno, pues como veis, la forma desarrollada, pues acabaría siendo esta de aquí. Si vosotros os ponéis con un papel y boli a hacerla desde cero, pues os acabaría quedando algo como esto. Y el 1-, que otra vez nos indica la posición del doble enlace, que es necesario ponerla porque, como veis, el sufijo eno nos indica que hay presente un doble enlace y podría estar pues entre estos 2 carbonos, entre estos 2 o entre estos 2. Entonces hay que indicar en qué carbono está presente el doble enlace. Y por último, los alquinos o acetilénicos, que son cadenas de carbonos formadas con al menos un enlace triple. Y como ejemplo utilizo el 2-butino. Como veis, otra vez, el 2 nos indica en qué posición se encuentra el triple enlace, el prefijo but nos indica el número de carbonos que tiene la molécula y el sufijo ino nos indica que hay presente al menos un triple enlace. Entonces, como veis aquí, ya he omitido las demás formas, la semidesarrollada y la molecular, porque en este caso no merece la pena desarrollarlas, porque utilizando la forma desarrollada ya nos queda bien claro lo que quiero explicar, ¿no? Entonces, bueno, como veis aquí en el siguiente vídeo ya explicaremos reacciones de ciclación, pero en este caso pues nos quedamos hasta aquí. Espero que haya quedado clara esta breve introducción a la formulación, a la química orgánica. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.